Buenas tardes. Vamos a grabar un videito pequeño de cómo incluir una función a trozos en GeoGebra. Entonces, para eso, pues lo primero que hay que decir es que una función a trozos tiene sentido en GeoGebra si se respeta la variable x. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decirle aquí si yo quiero, digamos, una función como cuadrática, digamos x cuadrado, yo no le puedo dar a al cuadrado. ¿Por qué? Vamos a poner primero los parámetros. Digamos que quiero una función entre 2 y 5 de a al cuadrado. Y entonces, pues él me dice crear el deslizador, lo crea de una vez, pero lo que me está diciendo es que esto es una función constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues le está dando parámetros entre 2 y 5, entre 2 y 5 a los x, pero lo que está diciéndome él es que lo que él hace es coger el parámetro que sea a entre menos 5 y 5 en este caso, ¿sí? Pero la función entonces empieza a reemplazarla, ¿listo? Aquí lo único que va a variar es que esta recta va a subir o va a bajar, pero siempre va a estar entre 2 y 5 porque es mi parámetro que le di en x. Entonces lo único que le estoy diciendo es que esta función va a ser función de y si este parámetro está al cuadrado, pero con restricción entre 2 y 5. Si yo le quitara esta restricción a esta función, digamos si hiciera algo así, perdón. Bueno, aquí no me lo deja hacer porque yo le tengo una sintaxis, un condicional, ¿listo? Pero si yo pusiera, por ejemplo, aquí función de x igual a simplemente al cuadrado, él pues me traza la línea continua porque no tiene ninguna restricción, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está haciendo la restricción es limitarla entre 2 en el caso anterior, y 5. Si no, sería una función constante. Entonces ahí si yo traslado, pues lo único que estoy haciendo es trasladando la función. Y eso no me sirve para crear una función a trozos y es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, teniendo eso claro, ahora sí voy a crear una función a trozos. Voy a volver a este paso. La que yo voy a crear es muy sencilla. Entonces aquí ya la tengo copiada, voy a crear una función entre menos 3 y 4 de x cuadrado menos 2. Entonces tengan en cuenta que aquí sí estoy respetando la función de x, porque mi parámetro que es x está dado acá. Después voy a crear una línea que sea entre 4 y 10. Aquí sí voy a empezar a crear deslizadores, ¿sí? Igual yo podría crear aquí un deslizador. Si quieren yo le pongo aquí, vamos en C, le pongo D. Eh, Espérame a ver si me sirve así o tengo que crearle un... Creamos esta primero y ya la modificamos. Entre 4 y 10 de esta función con dos deslizadores A y B y esta otra función con un solo deslizador. Tengan en cuenta lo siguiente. Yo he tenido presente, esta realmente es la primera función, empieza en menos 6, incluye al menos 3, por eso en la segunda función que es esta no lo incluyo. Basta 4 y entonces en la tercera sí incluyo el 4 y termina finalmente en 10. Si yo ya la dejara así, él me dice cree los deslizadores y ya la creo. Aquí está la función, va a ser un poco más pequeña, la voy a trasladar al centro. Entonces aquí está la primera, x cuadrado, voy a correr un poquito esto para acá, aunque no molesta mucho. X cuadrado menos 2, entonces está entre menos 3 y 4, que era lo que le habíamos dicho. X más 1, ¿sí? X más 1, ¿por qué? Porque el deslizador está en 1. Miren que si yo varío B, va variando la línea. Si varío A, también va variando. Pero tengan en cuenta que esta no se va a estar modificando, porque el parámetro A y B que yo creé únicamente tiene sentido en la segunda línea. ¿Listo? Este parámetro C lo creé para la tercera.
¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí obviamente me dice 1 porque mi parámetro C está en 1, pero yo lo puedo variar hasta donde quiera, ¿sí? Lo puedo traer acá, si quiero hacer una función constante, ¿listo? Y en ese caso, pues también puedo hacer lo mismo para el otro lado. Lo que pasa es que aquí mi parámetro B está muy pequeño, pero entonces variando el A, yo la conecto allá y variando el C yo la podría conectar acá, que es el propósito de crear una línea de estas. ¿Listo? Para crear que una continuidad cuando tengo una función a trozos. Eso es lo que quería mostrarles en este video. Si uno quiere modificar esta función, entonces, por decirles algo, aquí quiero crear otro deslizador, entonces digamos D. Entonces le doy OK, obviamente me dice que cree otro deslizador que se llame D. Si yo creo D, mire lo que pasa. Estoy modificando la variación de la cuadrática. Y eso fue todo. Espero que les haya servido. Hay pues que intentarlo. Esto es, no sale a la primera, pero pues con muchas ganas, con paciencia, la cosa resulta. ¿Qué pueden adicionalmente crear? Pues algunos puntos. Entonces, digamos, yo puedo crear el punto, empecé en -6. Entonces, digamos, -6, f de x. Le doy enter. ¿Listo? Este va a ser un punto que está localizado entre -10 y 10. ¿Listo? Aquí me quedó como una línea. Entonces, ¿cómo hago para que esto se parezca a un punto? Entonces, ¿lo puedo modificar de alguna forma? Claro que puedo, porque ya tengo mis parámetros hechos. ¿Listo? Entonces, lo único que tengo que decir es en qué parámetro lo quiero. ¿Listo? Y ahí él ya sabrá cuál de estas funciones escoger. Eso ha sido todo. Espero que haya sido de su ayuda.